John Silence Radio. Buenas amigos de John Silence Radio, estamos en un nuevo podcast, un nuevo programa de misterio y de terror. Es el mes del Día de Muertos, de Halloween, ya empezamos con cosas terroríficas. Acabo de enterarme que en Cinemex, aquí en México, van a pasar la película del Resplandor. La van a mostrar como un clásico del terror, ¿no? Pues les recomiendo que la vayan a ver. Estuve viendo horarios y todos son a las 9 de la noche, pero hay muchos cines para ir a verla. Así como El Resplandor, salieron muchas otras películas de terror, entre ellas Pesadilla en la calle del infierno, El Exorcista, aunque no todas tuvieron muchas salas para su exposición, pero esta del Resplandor sí. Entonces chequen las fechas, porque al parecer va a estar exhibiéndose por allá del 1 de noviembre en adelante. Creo que solo van a ser 5 días. Por otro lado, en las noticias del terror, pues tenemos que ya hay imágenes nuevas de la nueva cinta. No sabemos si es remake, si es una nueva adaptación de Pet Sematary, de Cementerio de Mascotas, de Stephen King. Es una de mis historias preferidas de este autor de terror. Entonces, pues tengo muchas ganas de verla. Por otro lado, también está próxima a estrenarse pues es una secuela de Halloween, con este terrible asesino de la máscara. Dicen que está buena, entonces tengo ganas de verla también, aunque el género slasher no es como mi hit, pero la quiero ir a ver. Recuerden que, bueno, el slasher es un subgénero del cine de terror, donde es un asesino, ¿no?, que persigue a chicos y chicas adolescentes. Más o menos así es. ¿Qué otra cosa? Pues sí, recuerden, también ya se va a estrenar pronto la cinta de Suspiria, que es una adaptación, bueno, un remake de una película de por allá de 1970 de Dario Argento. Es una historia muy buena que trata de una academia de danza muy antigua en Alemania, donde llega nuestro personaje, una chica, a tomar clases ahí para perfeccionar su técnica. Lo que no sabe es que en esa escuela de danza hay una aquelarre de brujas malignas, y ella se va a empezar a dar cuenta porque empieza a ver chicas desaparecidas, la policía no hace nada, y se da cuenta que hay algo paranormal detrás de todo esto. La bruja más terrible, pues, es la directora de la escuela, y ya se imaginarán, es Tilda Swinton. Le queda perfecto ese papel. Es una película italiana, a mí me encanta. El cine italiano es muy extraño, pero a mí se me hace muy divertido. Entonces estoy muy emocionado con este remake. Pues son las últimas noticias del mundo de terror. Ahorita ya se estrenó Venom a partir de hace 3 días. No la he ido a ver, no soy como super fan, pero por supuesto que la tengo que ver, ¿no? Porque, bueno, pues este simbiote o simbiótico es un superhéroe muy importante, sobre todo también para la historia de Spider-Man. Y por ahí dicen las malas lenguas o los rumores que es una continuación de la película Life, una continuación directa. Entonces está increíble porque, pues sí, más o menos, si tú ves Life, termina como para que dé inicio a algo así como Venom. Una contaminación con una criatura extraterrestre que hace como una simbiosis con quien infecta. Bueno, no te la voy a contar, te la recomiendo mucho que consigas la película Life. Es muy buena. Es un poco parecida. Yo creo que ha de ser como un tributo a Alien, pero la tienes que ver. Aprovecho también para informar algo muy importante, que es la serie de American Horror Story, que está a punto de llegar a la mitad. La siguiente semana vamos a ver el capítulo 5. Está muy divertida, está muy interesante. La historia trata
que de pronto tiene un inicio trepidante. A mí me fascinó el opening. Les llega una alerta de misil a Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles. Entonces toda la gente se aloca, se trata de escapar. Y bueno, se ve como que hay un misil y una bomba atómica ahí en Los Ángeles. Las pocas personas que sobreviven pues se dan cuenta que hay un invierno nuclear terrible. Sin embargo, pues personas ricas y personas que eligió el gobierno van a parar a una especie de búnker donde van a sobrevivir pues los estragos de esta nueva guerra. Pues, sin embargo, pues en ese búnker hay muchas cosas extrañas, malignas. Lo dirige una mujer muy perversa que crea sus propias reglas para estar asustando a todos los que viven ahí. Pero lo más divertido, lo más importante y lo más esperado es que supuestamente va a estar en relación a la tercera temporada de American Horror Story, que es Coven, que se trata de un grupo de brujas. Pues en este apocalipsis está involucrado quien parece ser el anticristo. Anda por ahí un tipo que tiene muchos poderes mágicos, increíbles, unos poderes súper fuertes, así como Lucy la de Elfen Lied. Así, o sea, apenas ve a alguien y ya lo puede descuartizar con la mirada, ¿no? Entonces se van a enfrentar a él estas brujas. No sé si para contener el apocalipsis o si para regresar el tiempo y evitar el apocalipsis, no sé. Pero pues entre todas yo creo que apenas le van a dar batalla en este crossover que es de la temporada Coven y de la temporada de... También dicen que tiene que ver la primera temporada que es Murder House y ahorita vimos que también tiene que ver la de Hotel, pero no mucho. La de Hotel un poquito, pero los personajes de la segunda temporada, de la tercera, Coven, ya salieron. Entonces se van a enfrentar a este hombre maligno que dice ser el anticristo. Veamos, yo creo que va a estar muy interesante. Esas son las noticias más importantes en el mundo del terror. Hasta ahorita, pues hay más noticias, pero esas son como las más destacables, ¿no? Por ahí, J.J. Abrams tiene un nuevo trabajo que se llama Overlord. Ya se va a estrenar también dentro de un mes. Se trata de un grupo de paracaidistas que cae a las fuerzas enemigas, en este caso son los nazis, y se enfrentan a ellos, pero no se dan cuenta que hay un experimento maligno, el cual también tendrán que destruir. Miren, no sé ustedes, ya vengo de Black Phillip otra vez, de chivo negro maldito, endemoniado. No me gusta posicionarme de un lado de la historia. Antes sí, cuando era más joven y medio teto, sí. Y me gustaban mucho los temas de la Segunda Guerra Mundial. Y decía, pobre gente, ¿no? Así. Pero ya no me posiciono de un lado. Comprendí que la historia la narran los vencedores y que hay muchas cosas que no ocurrieron como dicen. Entonces no me gusta, no estoy seguro de lo que sucedió, ¿no? Entonces como que satanizar una nación, un pueblo que haya hecho cualquier cosa, no sé. Suena bien loco, ¿no? Pero no sé. Por ejemplo, personas que fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial, que fueron casi pues fueron disminuida su población una tercera parte en toda Europa. Esas personas ahorita están cometiendo otro genocidio, ¿no? En Franja de Gaza, en Siria. Entonces yo no sé, o sea, no puedo posicionarme a favor de nadie. Porque los salvan y después resultan ser peores, ¿no? Pero bueno, como paréntesis histórico, pues esta película que está como satanizando al Tercer Reich, pues sí eran de lo más canijo, ¿no? Pero no, como que no, ya no va por ahí la onda. Pero bueno, pues a ver quién la va a ir a ver, yo no, ¿eh? Ahí me la cuentan. Quiero aprovechar, mandar saludos a todas las personas que me escuchan. Hay chicas muy lindas. Por ahí andaba preocupado por una amiga que se había quedado sin casa. Pero bueno, dice que ya. Uf, el problema fue resuelto. Y muchas chicas y chicos que me saludan de muchas partes del mundo que se interesan y que se divierten mucho escuchando el programa. Les agradezco mucho. Y el día de hoy voy a hablar de dos personas muy especiales. Bueno, además de que le mando un saludo a Jochebed Roswell, que está en Estados Unidos, porque ella me pasó un dato, que voy a hacer una actividad, un ecosistema eterno. En un frasco voy a meter piedras, voy a meter
plantas, musgo, y lo voy a sellar y ahí va a crecer un ecosistema. Yo lo vi que ella lo hizo cuando vivía en Alaska y le quedó muy bonito. Ahorita creo que ya está de regreso. No sé si andaba por California, pero le mando saludos y me pasó ese dato, ¿no? Le mando saludos también a su papá, a mi amigo Carlos, que luego me manda fotos de un gnomo que le regalé. Y ese gnomo es un loco porque anda por todas partes del mundo, en los bosques, visitando otros gnomos. Pero lo más importante ahorita también es que quiero agradecer a mi amiga Elizabeth de Texas, que me envió un, un libro, de verdad es un tesoro, porque es un libro muy bonito, con unas pastas muy bonitas, de Amparo Dávila, y es Cuentos Reunidos. Todos los cuentos de Amparo Dávila, de por sí era difícil conseguir este material, ¿eh? Amparo Dávila está cobrando fuerza y Fondo de Cultura Económica la está promoviendo mucho. Es una escritora mexicana, pero de cuentos como de misterio y de terror. Tiene otra clase de literatura, pero bueno, es destacable en este ámbito. Y la verdad es que es una obra maestra y ya quiero empezar a leerlos. Estaba pensando leer uno en este programa, pero si leo uno entonces voy a cambiar mucho los temas. Entonces lo vamos a leer en el siguiente programa, una lectura en vivo de Amparo Dávila. Y le quiero agradecer mucho a mi amiga Elizabeth por esto. También quiero mandarle saludos a Vladi Galieli. Ya ahorita tiene otro nombre el Vladi, pero es que yo lo conocí así, ¿no? Él siempre está participando en el canal y está subiendo a través de los grupos de Facebook mucho material de terror, sobre todo historias, novelas, cuentos. Además de que en el otro grupo, recuerden que tenemos dos grupos, el de John Silence Radio y otro que se llama Coven, Club de Jóvenes Brujas. Y ahí sube muchas películas muy padres. Acaba de subir todas las de Aullido. Yo no sabía que había tantas. Yo pensé que nada más había como tres, ¿no? Hay muchas más películas de Aullido. Y también acaba de subir, por ejemplo, Evil Dead, esta película de 1980. A mí me gusta mucho Evil Dead, no sé a ustedes, sobre todo no me gusta la adaptación nueva. Me gusta la de 1980. Entonces, pues si quieren ustedes pueden entrar, buscar estos grupos de amigos, estos club en Facebook, pertenecer a ellos para que tengamos una interacción más directa. Le agradezco mucho a Elizabeth. He estado hablando por teléfono, le he pedido algunos consejos para mejorar el canal y por supuesto me ha dado unos consejos increíbles. Y también quiero darle las gracias y mandar un gran abrazo y un saludo porque hace tiempo me contactó una persona, Fer se llama. Él vive en Edinburgh, Escocia. Y Fer, con el paso del tiempo, nos hemos estado conformando una amistad muy padre porque él me pasa información y me habla de temas muy específicos en relación al ocultismo y a lo paranormal. Y tenemos conversaciones muy amenas, muy padres con Fer, que está allá en Escocia. Luego me manda fotos de unas bibliotecas increíbles que él visita. Y bueno, creo que Fer tiene un conocimiento muy, muy profundo en esta área. Y a Fer le gusta mucho Silent Hill. Y el programa de hoy nuevamente se va a tratar de Silent Hill. ¿Por qué? Pues vámonos a unos comerciales y ahorita de regreso les cuento. John Silence Radio. Estamos de regreso, amigos, en John Silence Radio. Y aquí me está molestando Clean Master todo el tiempo en mi computadora. Y es tiempo de limpiar no sé qué. Y usted me ha hecho no sé qué. Y ay, ¿cómo muelen los antivirus, verdad? Lo peor todo es que cuando me sale la señal, como que se me corta la grabación. Pero ya ahorita ya salieron 80 anuncios, entonces supongo que ya no van a salir más. Pues sí, pues bien. Hablando con Fer, y antes de que se me olvide, quiero decirles que Fer tiene en Facebook un grupo, una página muy muy interesante que se llama Silent Hill 21 Sacramentos. Les recomiendo que la sigan y lean toda la información que está ahí.
No sé si alcanzan a escuchar unos perritos ladrando. Desde que empecé el programa empezaron los perros así locos en la calle, tipo Cell, pero en vez de personas, perros, ¿no? Así, como locos, no sé qué les sucede a los perros hoy en la mañana. Yo creo que están escuchando algún zumbido alienígena y los está enloqueciendo. Aunque los perros que están en mi casa están muy dormidos, ¿eh? O sea que solo son los perros que andan en la calle. Continuamos con esta información. Los invito a que ustedes sigan la página de Fer, Silent Hill 21 Sacramentos, y también tiene un blog. El blog es survivals.blogspot.com. Se los voy a deletrear: survivalsh.blogspot.com. Es como decir survival sh, que por supuesto es de Silent Hill, ¿no? Siempre hablamos de Silent Hill habiendo un montón de videojuegos de terror y un montón de historias en relación a esto. ¿Por qué hablamos tanto de Silent Hill? Hay muchas más historias muy padres, por ejemplo la de un videojuego psicológico llamado Alan Wake. También está muy padre Alan Wake. Tenemos también las historias de Resident Evil, que con el paso del tiempo, este videojuego de título original Biohazard, al principio eran medio bobas las historias y muy policíacas, muy militares, ¿no? Muy de acción. Y últimamente ya se han vuelto más de terror psicológico. Pero, ¿por qué de Silent Hill? No sé si lo han jugado, muy recomendable jugarlo. Es una historia completa, muy confusa, que aún hasta la fecha tiene cabos sueltos. Pero a mí se me hace una obra de arte de la oscuridad. Logró combinar a la perfección una banda sonora hermosísima y a la vez trepidante y perversa y oscura, infernal. Logró combinar paisajes silenciosos, llenos de nostalgia, grises, de recuerdos, más o menos como las pesadillas y como los sueños. Te da esa sensación cuando juegas Silent Hill. Lo padre de Silent Hill es que vas descubriendo el poblado, tiene algunos guiños hacia historias de terror, nombres de las calles, con, con nombres de autores de novelas de terror. Muy padre. Y está en relación a una secta que está en Silent Hill. Una secta que está adorando a un dios y que quieren que ese dios reencarne. Esa secta también castiga a los pobladores de Silent Hill. Todo sucedió por uno de sus castigos. Dahlia Gillespie, una de las más fervientes seguidoras, incluso hasta líder de la secta, pues tiene una hija, pero pues no está casada, no tiene un matrimonio, entonces esta hija es fruto del pecado. Y ya cuando la niña está grandecita, como ahí por la escuela, como en sexto de primaria supongo, deciden quemarla. Ella la entrega a la secta para que la quemen. Pero no ocurre esta situación, no logran quemar a esta niña, que se llama Alessa Gillespie. No la logran quemar. Lo único que ocasionan es que ese demonio que ellos adoran como el dios, que en realidad es un demonio, mantenga con vida a Alessa y le dé vida también a todas esas pesadillas y de odio que ella tiene hacia esta secta. Y entonces el poblado se vuelve algo terrorífico, muy extraño de entender, muy difícil, es como multidimensional. De repente el poblado se hace infernal, se hace oscuro, entra a una dimensión, luego entra a otra que es Nowhere, que es como un espacio vacío, pero generalmente está en una dimensión nebulosa, donde está cayendo todo el tiempo ceniza. De repente suena una alarma muy que te pone los pelos de punta, y esa alarma está anunciando que entonces se va a volver todo oscuro y horrible por un lapso de tiempo corto. En ese mundo aparecen monstruos y aparecen las pesadillas de Alessa, y es como una especie de limbo. Los que viven ahí están encerrados, están atorados, no pueden salir, están como pagando algo, están sufriendo, pero ellos no lo saben, piensan que así es el mundo, ¿no? Que así es la vida, que el infierno por fin salió ya, y está dominando todo, pero en realidad solo es en ese lugar que se llama Silent Hill. Cuando una persona va a Silent Hill pueden pasar dos cosas: que veas el pueblo todo feo, todo quemado, todo abandonado, porque ese pueblo fue abandonado después del incendio en el que intentaron matar a Alessa, pero que terminó devorando toda la ciudad. O que de pronto ya estén dentro de esa dimensión, de ese plano astral, y ya formen parte
de ese mundo y comiencen a ver a las personas o a las almas y los espíritus que se quedaron ahí. Mucha gente ya no sale de Silent Hill. La mayoría de ellos se quedan atrapados en esa dimensión. Es una historia muy padre porque al final se trata de un padre que busca a su hija. La primera entrega. Hay muchos juegos de Silent Hill, pero la primera de eso se trata. Matizado todo por este fanatismo religioso, un poblado completamente abandonado, en silencio, a veces sumido en total oscuridad, con monstruos y sonidos de susurros, de voces que te acechan así desde la oscuridad y no sabes qué son. Cuando yo jugué esto por primera vez, lo jugué en japonés, o sea que no le entendía nada. Nada, o sea, yo por mucho tiempo no entendía Silent Hill. Y con el paso de los años vas viendo en internet lo que ahora consideran la Deep Web, porque por allá de los 90 pues eran las páginas oficiales, pero ahora ya no las encuentras, ya no están indexadas, entonces forman parte de la Deep Web, donde tú veías historias de Silent Hill o las cosas que ellos sugerían o análisis o teorías. Entonces era muy divertido, ¿no? Este juego misterioso, muy recomendable. Ya no tiene la calidad, ¿no?, de los juegos actuales, pero ha sido remasterizado y por ahí podemos encontrar algo decente para conocer la historia. Y me hablaba este amigo Fer, que a él le encanta Silent Hill, y me contó que Silent Hill en sí es muy difícil de entender, aún leyendo todos los cómics, porque salieron cómics, y aún jugando todos los videojuegos quedan cosas que tú no entiendes como tal, porque no lo explican así como si fuese una fórmula matemática. En Silent Hill hay un demonio y este demonio tiene tantos ayudantes y no, o sea, no te explican. Sí hay un demonio, hay una criatura de otra dimensión. Los pobladores de Silent Hill, pues como son religiosos, lo consideran Dios y luego se dan cuenta que es una criatura demoníaca y tiene nombre de un ángel. Se llama Samael, aunque también hablan de un culto en ese lugar a Baltiel. Entonces yo le comentaba a Fernando, oye, salen dos demonios, ¿cuál es el mero mero? ¿Quién le ayuda a quién? No se sabe, algunos tienen un culto directo a Baltiel y otros hablan de Samael como el salvador, como de quien van a hacer esta reencarnación. Entonces hay dos demonios ahí. Con mucha fuerza también se habla del culto de Baltiel, posterior a Silent Hill 1, porque en Silent Hill 1 se habla más de Samael. Hay sellos en las paredes, sellos de magia, pues son los que están ocasionando o están abriendo los portales endemoniados. Pero me comentaba Fer que para poder entender bien esta historia necesitamos conocer otra que fue del mismo creador de Silent Hill, pero anterior a Silent Hill. Y esta historia se llama Forbidden Siren. Fíjense, Silent Hill es padre porque está americanizada, por así decirlo, o sea, se desarrolla en Estados Unidos. De por sí las historias japonesas son muy complicadas, son muy enredosas. Y luego con los nombres y con los personajes que se parecen mucho entre sí, pues peor. Y luego si utilizan mitología japonesa que uno no conoce, pues menos las entiendes. Entonces Silent Hill estuvo padre porque está como montado sobre una ideología del terror japonés, pero en una historia y en un lugar conocido para nosotros, familiar, que es Estados Unidos, West Virginia y con costumbres de América. No salen con cosas raras de Japón. Pero Forbidden Siren, bueno, no es que Japón tenga cosas raras, tiene una cultura muy rica, pero sí es muy extraña para los occidentales, ¿no? Y Forbidden Siren es como Silent Hill, pero obviamente completamente empapada y sumergida en la cultura japonesa. Se me hace muy parecida a la historia, o pudo haber salido de la mente de Junji Ito, por ejemplo. Así, loca, sangrienta, ¿no? Y yo les quiero hablar como de la información que me pasó Fer, bueno, mi amigo de Escocia. Les quiero hablar sobre la historia de Forbidden Siren. Pero antes de hablar sobre la historia de Forbidden Siren, creo que tenemos que ir a Dios Wikipedia y ver de qué rayos se trata Forbidden Siren, ¿no? Antes de hablar de Forbidden Siren, vamos a hablar de la mitología japonesa. Entonces es un programa padre porque para poder estructurar una idea vamos a tener que cimentar otra. Y así nos vamos a ir con un conocimiento muy profundo de cómo la mitología y la cosmogonía nipona pues da forma a una de las obras maestras de la oscuridad que es Silent Hill.
¿En dónde está basada? ¿Dónde está cimentada? ¿Por qué Silent Hill es así? Pues por fin tenemos parte de la verdad que nos va a conducir a tener un poco más clara nuestra visión, conociendo qué es Forbidden Siren. Pero antes de hablar de Forbidden Siren, vámonos a unos comerciales. John Silence Radio. Bueno, estamos aquí de regreso en John Silence Radio Podcast, hablando de los orígenes de Silent Hill. Les comento, hay una relación muy fuerte con la mitología japonesa, la cual vamos a hablar ahorita porque da origen a una religión llamada sintoísmo. ¿Qué es el sintoísmo? ¿Qué será el sintoísmo? ¿Qué es? Cuando escuchas sintoísmo, ¿qué se te ocurre? Es algo muy bonito. Yo creo que yo soy sintoísta. El sintoísmo o Shinto es la traducción de la palabra o de la frase el camino divino. Es una religión que adora la energía, la vida, la fuerza de la naturaleza. Es animista, incluso hasta chamánica. Y se basa en cientos de divinidades llamadas kami. Kami en japonés significa lo que está por encima de los hombres o superior a la condición terrenal o a la condición humana. Pero en Japón, al decir kami, pues ya es como decir Dios. Lo traducen como Dios. Esto viene desde una cuestión mitológica en la que dos dioses, Izanami e Izanagi, crearon a través de un relámpago la vida. Ahorita se los voy a contar porque son muchísimos kamis, un número infinito de dioses. Algunos están por encima de estos dos, otros son inferiores, pero la mayoría de todos ellos se definen como elementos de la naturaleza. Incluso gente que muere después puede convertirse en kami. Esta clase de deidades están en todas partes, en los bosques, en los lagos, habitan en cascadas, habitan dentro de las rocas. Entonces, si quieren ustedes tener una idea más clara, vean El viaje de Chihiro. Hablando de una situación pues no tan seria, pero esta historia, esta película, aborda mucho esta temática de los dioses. Incluso se trata de un lugar de esparcimiento para dioses, ¿no? Y hay diferentes objetos mágicos que podemos ver en esa historia. Y dentro de la mitología japonesa, les voy a contar algo que encontré por ahí en un blog, pero que lo he encontrado esto mismo en otras partes. O sea que yo no sé si en ese blog lo copiaron de otro lado o si en otros lugares le copiaron ese blog. Pero bueno, se supone que en el principio 3 dioses se crearon a sí mismos y se escondieron en el cielo. Esos dioses se fueron así, se escondieron, porque cuando se creó todo el mundo, pues se supone que participaron varios dioses en esta mitología, pero esos dioses se escondieron y otros 7 dioses nacieron, y de esos 7 dioses surgió Izanagi e Izanami. Ellos fueron los encargados de formar las islas japonesas. Se supone que hundieron una jabalina llena de piedras preciosas, agitaron el agua, y las gotas que cayeron al mar de regreso formaron las islas de Japón. Y de esa forma, Izanagi e Izanami decidieron construir en ese lugar tan bonito su hogar, para formar como el pilar celestial del mundo. Ellos, esta parte es como muy japonesa, ¿no? Hicieron como un ritual, porque quisieron hacer más tierras, en la que se supone que es una parte un poco cómica, porque se supone que había 2 pilares. Entonces ellos iban a dar vueltas en el pilar, uno en cada pilar, y de pronto se iban a encontrar y iban a decir: ¡oh! ¡Qué encantador conocerte! ¡Wow! Eres una mujer muy linda y un hombre muy atractivo. Y que se supone que después de ahí, pues iban a tener una relación amorosa y que de ahí iban a tener, pues como que
su vástago, que iban a ser más tierras, más cuestiones nuevas en este mundo, ¿no? Pero salió mal porque al hacer eso, la diosa habló y dijo, oh, qué atractivo eres, ¿no? Y se enojaron otros dioses superiores a ellos y les dijeron que así no era, que ella no debía haber hablado, porque por ese motivo tuvieron un hijo deforme, una especie de sanguijuela que fue lanzada al mar. Ya viene la cuestión como terrorífica, ¿no? Pues ya con el tiempo, Izanagi, que es el varón, concibió todas las islas que forman Japón completamente. Creó además dioses que embellecían esas islas, dioses en las cascadas, en los bosques, en los lagos, dioses del viento, dioses de los árboles, dioses de las montañas, para que ellos se encargaran de seguir minuciosamente detallando la creación. Pero el último dios nacido de él fue el fuego. Pero por esta situación trajo grandes quemaduras al momento de que nació a la mujer, a la esposa de este hombre dios. Y entonces, pues se murió Izanami. Se murió Izanami porque al momento de que estaban haciendo se quemó porque su hijo era de fuego. Incluso dicen que de sus fluidos, de su orina, salieron más dioses. Pero aún así, ella murió. Y enojado, el esposo Izanagi le cortó la cabeza a ese dios de fuego. Y de las gotas de sangre, que eran como de fuego, que cayeron a la tierra, pues fueron otros dioses, ¿no? Así como del mismo tipo, que eran como dioses malignos, por así decirlo. Y ya pues se murió Izanami. Y de pronto su novio, este hombre Dios, quiso seguirla en su viaje a Yomi, que es la región de los muertos, pero ya era demasiado tarde, fíjense, porque cuando él llegó a Yomi la buscó, pero no había nada de luz, nada. Ella le dijo, espérate, yo voy a hablar con los demás dioses a ver si me dejan salir, a ver si puedo regresar, pero ella no lograba nada, entonces él decidió bajar con una antorcha para buscarla. Y no la encontraba, nada más escuchaba su voz, ella se escondía, hasta que finalmente él alumbró con la antorcha y vio que ella estaba llena de gusanos y que tenía el cuerpo putrefacto y asqueroso y retorcido, horrible, ¿no? Pues por eso ella le había pedido tiempo, ¿no? Para ver si se podía reestructurar nuevamente. Pero entonces Izanagi se asustó y se echó a correr por haber visto a su esposa tan fea. Se echó a correr lo más rápido que pudo y salió del infierno. Su esposa envió a 3 brujas para buscarlo y para tratar de con sus trucos mágicos despistarlo y que él no pudiera salir, pero finalmente logró salir de este mundo de los muertos. Sin embargo, corrió lo más rápido que pudo y cerró la entrada de ese lugar con una roca, y ya pudieron hablar con esa división de esa roca, y su esposa dijo, oh mi amado marido, si así actúas, haré que mueran cada día 1000 de los vasallos de tu reino. A lo que Izanagi contestó, oh mi amada esposa, si tales cosas haces, yo daré nacimiento a 1500. Y llegaron a un acuerdo, que se supone que la cifra de nacimientos tendría que ser proporcional a la cifra de las muertes. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Y ella le dijo que debía aceptar su muerte y él prometió que no volvería a visitarla. Y finalmente se acabó el matrimonio, se divorciaron, el primer divorcio dentro de las mitologías japonesas, ¿no? Y este divorcio fue el origen de la muerte en el mundo. Y después de eso, pues Izanagi se sometió a un proceso de purificación para librarse de todas esas porquerías y esa pudredumbre y esa mortandad que había en ese lugar al haber descendido al mundo de los muertos, ¿no? Llegó a una llanura, se quitó la ropa, dejó caer una prenda y se empezó a bañar. A medida que él entraba al agua, pues se iba limpiando, ¿no? Y cuando lavó su cara, fueron creados los dioses más importantes de la mitología japonesa. Porque al secar su ojo izquierdo apareció Amaterasu, que es la diosa sol. Y al limpiar su ojo izquierdo nació Tsukiyomi. También apareció Susano, que es el dios de la tormenta, engendrado de su nariz al estornudar. Obviamente, pues hay mucho más historias y de cada uno de los dioses y bueno, libros y libros y libros de esta mitología, pero eso fue como lo más importante de la mitología japonesa. Si vemos, podemos darnos cuenta que hay algunas circunstancias un poco perturbadoras, como en todas las mitologías antiguas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues él va a buscar a su esposa al mundo de los muertos,
pero la ve tan fea y ve que no va a poder regresar y él se escapa de ella y ella dice que va a matar a muchos de su creación por no haberla aceptado de esa forma. Y bueno, es tétrica la historia, por así decirlo, es tétrica. Y de esto yo quería que ustedes vieran, porque los japoneses creen que hay muchos dioses en todos lados, dioses locos, dioses buenos, dioses trastornados, dioses que deben tener cuidado de ellos. No sé si ustedes han visto alguna película o documental japonés que ellos creen en los dioses de los lagos, por ejemplo. Entonces, si en un lago hay un dios muy celoso y muy malvado, pues no te dejan pescar en él. Si el dios es bondadoso, pues te dejarán pescar en una temporada en ese lago, pero si no, no puedes ni siquiera matar a un animal de ese lugar, porque la ira de ese dios se va contra ti. Y así muchas cosas, ¿no? Entonces, así está basada la mitología japonesa, que dio origen a esta historia retorcida que es Forbidden Siren, de la cual ya vamos a comenzar a hablar directamente después de estos comerciales. John Silence Radio. Estamos de regreso, amigos, mi querido aquelarre de mapaches, de brujas y brujos mapachudos. Forbidden Siren fue un videojuego. En Europa y en Australia fue conocido como Forbidden Siren. En Japón nada más se llamó Siren. Detalla la historia de algunos personajes atrapados en un pueblo japonés. Y la historia transcurre durante 3 días. Fue lanzado en el 2003, amigos. Tiene 15 años este juego. Yo lo jugué. Recuerdo cuando tenía PlayStation 1, lo jugué. Pero yo no lo entendí muy bien porque el juego estaba en japonés, entonces no le entendía nada, pero era demasiado misterioso y terrorífico, eso sí lo puedo recordar. Se supone que transcurre en una aldea, en un lugar rural de Japón, que se llama Hanoda. Está caracterizada porque la gente de Hanoda es bien mala onda, es xenofóbica, odia a todos. Se supone, aquí es donde viene la parte mitológica del Japón. Ellos escuchan una sirena. Se escucha como un canto de una sirena. Es extraño, es un ruido extraño, es como alienígena. Y se sumergen en las aguas enrojecidas de los ríos y de los lagos que empiezan a ponerse rojas en ese lugar. Y la gente renace como algo que ellos le llaman shibitos, que son muertos vivientes. Entonces nuestros protagonistas están atrapados en Hanoda durante 3 días. Y van a ver cosas terribles porque en ese lugar algo está ocurriendo, que las aguas se están poniendo rojas y que las personas que se meten a las aguas salen ya como muertos vivientes. Hay una religión muy extraña, una religión local. Su sacerdote se llama Hisako Yao. Quiere resucitar o despertar a Datatsushi a través de una ceremonia ocultista, así como de brujería. Datatsushi es un ser extraterrestre que está en ese lugar, que vive en ese sitio llamado Hanoda y que está pervirtiendo la vida, o sea que está torciendo la realidad, y la gente que está siendo mojada por esas aguas rojas se está volviendo como zombie. La sirena que se escucha, que ellos dicen, al principio no entiende si es como un ser mitológico o solamente es el sonido, es el llamado de Datatsushi. Y de esa forma invoca a los residentes de Hanoda para que se metan a esas aguas. Es muy extraño porque ya es como otra dimensión. Entonces se ven las montañas y se ven esas aguas que ya llegan al infinito, o sea, ya llegan hasta el horizonte, ¿no? Ya no se ve que haya tierra más allá, ya esas aguas rojas llenan todo el mar. Y de esa forma surgen los shibito, que son cadáveres vivientes, como zombies. Pero es más tétrica la idea, porque en vez de decir zombies, yo diría que son cadáveres. Es como más fuerte, ¿no? Como más feo. Estas criaturas horribles, estas personas que ya se volvieron zombies o cadáveres reanimados, los shibito, que mueren debajo de esas aguas y que regresan ya podridos, feos, comienzan a construir como un nido para recibir la forma física de Datatsushi. Datatsushi, ellos lo consideran como una deidad, como un kami.
Acuérdense lo que acabamos de hablar. Sin embargo, es una criatura extraterrestre. A lo largo de la historia te van explicando eso. De eso se trata el juego. Por supuesto, ahorita vamos a hablar un poco más sobre la historia, la verdadera historia de Hanoda, y que también está basado en un pueblo real, ¿eh? La jugabilidad de este juego era muy padre, porque los protagonistas, que eran 10, tenían la habilidad de ver a través de los ojos de los Shibito. Entonces, al momento de que los Shibito los estaban acechando, tú podrías apretar un botón en el mando de la consola y podías ver lo que estaba viendo el Shibito. Entonces de esa forma te escondías. Era una cosa bien extraña. Yo me acuerdo que sí sonaba así un extraño ruido y empezaban a salir estos seres del agua. Era un agua roja y que incluso había diferentes tipos de Shibito. Había unos que corrían como perros, habían unos que parecían más humanos, habían unos que tenían el cabello muy largo. Incluso aquí nos hablan que hay diferentes Shibito, pero no solamente por categoría, sino por reales y por oscuros. Hay un Shibito campesino, que es el que siempre me salía. Siguen practicando como agricultura, se sigue siendo como gente normal, cortando pasto, excavando, pero de repente te escuchan y te persiguen. Está un Shibito patrullero. Estos tienen establecido que tienen que cazar humanos. Andan viendo a quién encuentran ahí. Cargan armas con las cuales pueden dispararte. Está el Shibito francotirador. Este está escondido con una arma terrible y apenitas te ve y te dispara y pues ya, te mueres, ¿no? Y están otros Shibito. Uno que les digo que es el que corre en 4 patas, que es el Shibito Inu, que significa perro. Estos generalmente son solo femeninos. Se trepan, no puede abrir puertas, pero te persigue muy feo. Parecen como hormigas también, porque tienen como antenas en la cabeza. Hay otro que se llama Shibito Kumo. Estos solo son machos y significa su nombre araña. Son parecidos, pero sus cabezas están volteadas hacia atrás. Tienen ojos en el cráneo. Esta figura, este monstruo también se vio en Silent Hill en la película. Recordemos que el creador de esta historia es el creador de Silent Hill. Entonces estamos buscando, por así decirlo, las raíces de Silent Hill, ¿no? Entonces el creador de este juego fue el creador del concepto artístico de Silent Hill. Entonces se me hace muy importante porque sí vemos ya algunas connotaciones en relación a este videojuego, ¿no? También tenemos el Shibito Hane, que significa alas. Es un ser de 4 alas, pero se parece más bien como a un insecto. Vuelan por encima de un área y andan ahí viendo también. También ellos tienen armas. También al final pues encontramos al Shibito Cerebro. Ellos son como los que le mandan información a la criatura esta horrible. ¿Cómo se llama? Es que saben que los japoneses tienen nombres muy raros. Datatsushi, ¿no? Qué feo nombre, ¿no? Está muy largo. Datatsushi. En las caras de estos Shibito cerebros salen como unos tentáculos muy feos. Y esa es la historia, en pocas palabras, del videojuego. En este momento vamos a hablar un poco más sobre la historia real, mitológica, de Forbidden Siren, lo cual, este dato me lo pasó mi amigo Fer, que por ahí dice que lo encontró en algún blog, porque la mayoría de la información de este videojuego está en francés, ¿no? Como que a los francesillos les gustó mucho. Y por ahí lo encontró y me dijo, mira John, te voy a pasar esta información para que la veas y para que la leas. Entonces yo, con permiso de mi amigo Fer, lo voy a leer tal y como está. En algunas cosas que nos atoremos me voy a detener para tratar de comprenderlo yo también, y de que ustedes no se pierdan, porque nuevamente se los digo, amigos, todas estas cuestiones japonesas a veces son muy complicadas, porque ellos dan por hecho que tú ya comprendes ciertas particularidades de su cultura, y no es tan fácil. Entonces vamos a hacer un recuento. Fíjense, estamos hablando de un videojuego que se llama Silent Hill. Es un videojuego que hay una secta en un poblado, la gente ya está como en un limbo, y en ese lugar pues las pesadillas de Alessa Gillespie, que es una niña que intentaron quemar por el pecado que ella simbolizaba, que era una hija de una madre soltera, y Alessa Gillespie no murió y ocasionó al momento de que le intentaron matar un incendio en ese poblado. No les he contado, pero una parte del alma de Alessa Gillespie se fue de ese lugar. Se la llevaron a través de un bebé recién nacido. Por así decirlo, se materializó una parte buena del alma de Alessa y se fue. Ese bebé estuvo ya después, fue adoptado
por un personaje que se llama Harry Mason y por su esposa. Posteriormente él tiene un accidente, ya cuando la niña tiene 3, 4 años, cerca de Silent Hill, y él ya aparece en Silent Hill buscando a su hija porque su hija desaparece. Oh, sorpresa, los canijos de la secta de Silent Hill quieren la parte que le falta a Lesa, que es ese pedacito bueno de su alma, para que se constituya completamente su ser en integridad, y de esa forma ella pueda albergar al dios que ellos pretenden que reencarne o que tenga un renacimiento en Silent Hill, el cual Dahlia Gillespie le llama Samael, pero ya después la secta se nombra a sí misma como adoradores de Baltiel. Entonces es una cuestión compleja. Silent Hill es hermoso porque puede combinar de una forma espectacular música tranquila, lugares melancólicos, y de repente empieza a sonar esta sirena terrible y se empieza a volver todo feo. En la película te explican que la sirena la emite la iglesia para que todos los sobrevivientes vayan y se pongan a rezar para que el infierno de Alessa, que son todas sus pesadillas que vuelven a la vida, cuando la dimensión de Silent Hill se torna oscura o infernal, todos recen y nuevamente estos seres desaparezcan y se regrese la dimensión nebulosa, esta donde siempre está cayendo ceniza del cielo. Está bien extraño, ¿no? Pero si lo juegas está padrísimo, padrísimo. Entonces, para darle origen o para comprender un poquito este videojuego, estamos hablando de la mitología japonesa, porque en Silent Hill, como lo americanizaron, pues hablan sobre una religión católica, ¿no? Y sobre unos ángeles que se volvieron demonios, que es Baltiel y que es Samael, y que también hay otros ángeles que están inmiscuidos en esta historia. Un ángel bueno que se llama Metatron. Entonces es un desastre porque ya no sabes qué relajo está sucediendo. Y tú piensas, generalmente una historia americana no es así, no es tan compleja. ¿Por qué es así? Porque no es una historia americana, pero en realidad tiene raíces de la mitología japonesa, los cuales creen en los kamis, que son dioses que representan fuerzas de la naturaleza. En este caso, nos dimos cuenta, y me contó mi amigo Fer, que el que inventó Silent Hill inventó Forbidden Siren, y que es más fácil entender Silent Hill a través de Forbidden Siren. Y por eso estamos hablando de Forbidden Siren. Ya hablamos un poquito de la mitología japonesa y de cómo los japoneses conciben esta parte espiritual y social y cultural de la religión. Y entonces ya les hablé también cómo es el videojuego de Forbidden Siren, que es un pueblo que se llama Hanuda, y que en ese poblado existe Datatsushi, que es una criatura extraterrestre que está como volviendo zombies a toda esta gente y está haciendo que puedan crear ellos un lugar donde él pueda renacer, o él pueda reencarnar, o él pueda vivir. Muy parecido a Silent Hill. Hanuda ya no está en el plano astral real, ya está en otro mundo porque ya se ve un mar infinito completamente de sangre. ¡Ay, qué loco!, ¿no? Pues bueno, amigos, vámonos a unos comerciales y ahorita vamos a regresar a hablar directamente ya de la historia. La voy a leer, la historia de Hanuda, y poco a poquito vamos a intentar comprenderla más. Esto es John Silent Radio. John Silence Radio. Gracias, amigo Fer, por favor, de Edinburgh, Escocia. Gracias por habernos pasado este material tan padre, ¿no? Y empieza así. Prólogo sobre la llegada del Datatsushi en 683 después de Cristo. Datatsushi es su forma original. Hisako Yao es el sacerdote, acuérdense, ¿eh? En Japón, en 683 después de Cristo, que es en la época Yamato, en el valle de Itzaru, cerca del monte Gohaku, una larga sequía causó el hambre en esta región remota. Para conjurar la mala suerte y traer el agua y la vida, los campesinos organizaron ritos en el santuario Mitsuhiruko. Se llama el santuario Mitsuhiruko. Este santuario da culto a Hiruko, dios de los mares. Yo no sé si Hiruko
realmente es el dios de los mares. Yo les quiero decir algo como paréntesis porque no quiero confundir la historia, no quiero empezar a hablar de muchas cosas, pero ese nombre de Hiruko, yo lo tenía muy presente en mí, yo lo pensaba mucho y mucho tiempo me puse a investigar de qué anime o de qué manga lo saqué, Hiruko. Después vi estuve viendo un anime japonés que se llama Yamishibai. Y en una de ellos sale un restaurante que se llama Hiruko. Y dije, Hiruko, me volvió a llamar la atención. Entonces es un nombre que yo lo he escuchado alguna vez y no he podido detectar de dónde, ¿no? Pero bueno, en este lugar, a lo mejor, fíjense, a lo mejor cuando yo jugué Forbidden Siren lo escuché, pues como estaba en japonés no entendía nada y escuché por ahí Hiruko, no sé qué. Pero no, yo estoy seguro que lo escuché en un ámbito donde yo comprendía un poquito más su significado. Pero bueno. Para conjurar la mala suerte y traer el agua y la vida, los campesinos organizaron ritos en el santuario Mitsuhiruko, el santuario que da culto a Hiruko, dios de los mares. Es uno de los dioses que vienen del sintoísmo, esta religión japonesa, ¿no? Este antiguo dios aportaba el agua a cambio de las ofrendas de los campesinos y así protegía al pueblo, pues, de que hubiera alguna sequía. Pero un nuevo dios respondió a sus llamadas en lugar de Hiruko. ¿Ya vieron? Se metió esta criatura. En el séptimo mes del año se percibió un cometa en el cielo. 3 de los últimos sobrevivientes fueron al lugar del impacto. Fíjense, ya se estaba muriendo la gente ahí porque había una sequía. Entre ellos, que fueron a ver qué pasaba, se encontraba una mujer embarazada, Hisako Yao, que después, así se llamó, acuérdense, el sacerdote de ese lugar, ¿eh? Su verdadero nombre había podido ser el de Kashiro. En ese momento dicen que Hisako Yao no era su nombre, sino Kashiro. Acuérdense que los japoneses empiezan a enredar todo, por eso pongan atención. En cambio, no se sabe nada de las personas restantes que la acompañaban. Según, habría podido tratarse de la familia Kashiro, marido y mujer que vivían en la región desde el siglo VII a.C., bajo la era Temu Tenno. En ese lugar encontraron una piedra megalítica con forma triangular, que después la religión llamó la piedra de Maná. Al pie de esta encontraron a un animal grotesco con forma de pescado, colocado sobre una extraña cruz de madera. Entonces ellos dijeron que eso era el dios Tatatsushi, como un pescado en una cruz. Es horrible, ¿no? Está así como feo, ¿no? De terror. Los 3 supervivientes, muertos de hambre, comenzaron a devorar al animal que aún estaba vivo, pues ellos tenían mucha hambre. Acuérdense que había una sequía. El animal, en reacción de defensa, pegó un grito y maldijo a estas 3 personas y dijo que iban a ser malditas durante siglos. Hisako Yao fue condenada a la inmortalidad. Prometió entonces al dios extranjero volver el fruto que había comido con el fin de obtener su perdón. La leyenda habla de pescados, pero esta religión le llama el fruto de Vieda, que hace referencia a las leyendas de la mujer que una vez se comió una sirena y que se volvió inmortal. Recuerden que en Japón existe esa leyenda de que si tú puedes cazar una sirena, te la vas a comer, te la debes comer para ser inmortal, pero depende de tu alma. Hay gente que se come una sirena y se muere en ese momento. Hay gente que se come una sirena y se vuelve inmortal. Y hay gente que se come una sirena y se hace un monstruo. Entonces, depende qué clase de ser seas, de qué clase de alma tengas, es lo que va a suceder si te comes a una sirena. Esta leyenda es real en Japón, ¿no? Bueno, es antigua y los japoneses creen en ella. Entonces estamos llegando a la conclusión de que Hisako Yao, pues es hasta ahora el sacerdote de esta religión, o la sacerdotisa, ¿no? Porque fue la que fue maldecida con vida eterna. Y además se ve dotada con juventud eterna. Y este dios le cedió una parte de sus poderes. Incluso uno de sus grandes poderes es conectarse a los Shibitos y controlarlos, a estos muertos. Vamos a llamarles muertos para no confundir los nombres, ¿no? A causa de la maldición, surgen 2 muchachas que se van a convertir inmortales también. Pero
que no podrían ser o sea, no van a ser jóvenes todo el tiempo como su madre. Van a ser inmortales, pero se van a hacer viejas y feas. La familia Kashiro ve entonces nacer de esta mujer maldita a estas mujeres y la ve prosperar durante siglos, convirtiéndose en una de las familias más potentes de la región. Recuerden que los japoneses tienen esa descendencia a través de familias que van teniendo fuerza en algún lugar, ¿no? Como una situación feudal. ¿Quién es verdaderamente el dios Datatsushi? ¿Tú quién te imaginas que es? Desgraciadamente, la única información para poderle dar origen a este dios está dentro de todos los escritos y todos los papeles que tiene la secta. Entonces, pues dicen que este dios puede ser descendiente de Hiruko, que es el dios de los mares. Porque la misma secta dice que Datatsushi es hijo del gran señor. Sin embargo, también lo que es más seguro es que dice que viene directamente del infierno o del lugar de los muertos. Este lugar está vigilado por un dios llamado Kiruden, que es una criatura armada con una espada de fuego llamada Omuranagi. Sin embargo, todo esto pudo haber sido torcido por la secta. Entonces no es seguro que sea real, porque la religión que adora a esta roca que se llama la roca del maná, la religión llamada maná, pues inventa muchas cosas, ¿no? Para poderse autosustentar. Por otro lado tenemos más preguntas, ¿no? ¿Qué es la piedra de maná? Esta piedra que cayó del cielo, que ellos vieron así un meteorito, ¿no? Que fue esta piedra triangular. Nadie sabe. Pero se puede suponer que la piedra de maná es una puerta hacia el mundo de los muertos y que las llamadas de Datatsushi vienen del infierno. Por lo tanto, esta puerta podría ser como la llave. En realidad, al momento de que cayó esta piedra, encontraron esta extraña criatura a un lado de ella, que era como un pez crucificado. Es extraño porque pues así no se presentan los extraterrestres, ¿no? Pero esa criatura llegó así y fue que ellos lo devoraron. Y que no se sabe qué pasó con dos de estas personas y una de ellas pues fue maldecida con la inmortalidad. Pero ¿qué pasó con los dos supervivientes restantes y con la misma figura de Datatsushi? Nadie sabe sobre ellos. ¿Fueron asesinados por Datatsushi? ¿Quién sabe? Sigue siendo un misterio, no han vuelto a salir. Pero a lo que se refiere a este dios extraño, no se sabe realmente si vino con la piedra o si apareció de repente. La gente religiosa, los sintoístas, dicen que vino del infierno a través de una forma espectral, que es la que él quiere dar, con la cual él quiere resurgir al momento de que estos muertos puedan crear el nido donde él va a nacer, ¿no? Esta forma espectral vuelve a Datatsushi sensible a la luz del sol, e incluso el sol puede quemarlo. Por esa razón sus adeptos van a construir un nido cerrado con el fin de que no le dé el sol. Entonces, por ahí ya vimos un punto débil que tiene, ¿no? Y ya pues resulta que en esa zona que ya estaba toda destruida, que ya había pasado una sequía, pues resurge el pueblo de Hanuda. Fue creado entonces una nueva civilización, por así decir, un nuevo poblado consagrado a esta religión, porque Hisako Yao y su familia pues lo construyen por el fanatismo que le tienen a Datatsushi y a la piedra triangular que se encontraba debajo de este poblado. Ellos la entierran ahí. Crean varios edificios, algunos religiosos, del sintoísmo para adorar a este nuevo kami, Datatsushi. Surge una nueva iglesia, una nueva religión llamada Maná. Su símbolo será la cruz de madera que fue encontrada bajo el Datatsushi. Hisako Yao, que es la sacerdotisa, se encargará de formar sacerdotes de esta religión, pero permanecerá en la sombra de estos últimos debido a que su juventud eterna podría destaparla. O sea que en realidad ella está tratando de esconder esta situación ante los demás sacerdotes, ¿no? Esta nueva religión, Maná, se basa por supuesto en la tradición sintoísta. Sin embargo, toma muchos puntos de esa tradición y los deforma para adaptarlos al culto de Datatsushi, hasta reinventarlos nuevamente, con el fin de adherir a todos los autóctonos que estén por ahí cerca al culto, sin que se percaten
de que realmente es un extraterrestre o es una criatura maligna o es un kami maligno, ¿no? Porque ellos prometen la redención de sus pecados, la vida eterna, la reencarnación en santos, que es lo que yo les contaba, que muchas veces la misma gente puede transformarse en kamis, ¿no? Lo que tiene por consecuencia el abandono de las creencias hacia los antiguos y verdaderos dioses protectores del pueblo, como el verdadero Hiruko, y un dios que se llama Kiruden, que es el encargado del infierno, y que ellos son gemelos incluso, ¿no? Y bueno, el santuario de Mitsuhiruko, Mitsuhiruko, sí, donde se daba culto a Hiruko, que es el dios del mar, es abandonado, al igual que las 4 estelas y linternas grabadas de Kiruden. Las otras representaciones divinas, como el Uruyen y muchas otras, se ven olvidadas o transformadas para el nuevo culto. Las ceremonias se comienzan a fragmentar, empiezan a hacer sacrificios y tienen mucho éxito porque empieza a haber muchos fanáticos de Datatsushi. Recupera cada vez más una parte de su fruta. Yo no sé a qué se refieren con su fruta, ¿no? A lo mejor se refieren a su poder, porque cuando él llegó se lo comieron y le quitaron como el poder. Entonces esta sacerdotisa le dijo que se lo iba a regresar, ¿no? Entonces les digo que está medio complicada. Cada generación de los Kajiro se da una ceremonia que se le llama la Gran Serpiente, que se supone que desciende sobre la tierra una serpiente para traer la cabeza de Datatsushi, que es necesaria para su propia invocación. 2 muchachas debían ser procreadas y una de las 2 poseía el fruto, otra menos pero suficiente. O sea, las 2 poseían esta fuerza de Datatsushi, una más que otra, pero las 2 tenían que servir para esta ceremonia. Su sangre se consideraba como que pertenecía a Datatsushi. Hisako Yao, que es la sacerdotisa, debido a sus poderes, reconocía a la muchacha que poseía más poder o más fruta. Por lo tanto, esta última se preparaba para la ceremonia a partir desde su nacimiento. Fíjense, hasta el día en que el dios la elegía para el sacrificio. Esto hace referencia a la leyenda de la princesa Iwanaga, que es un mito japonés, en donde se supone que fue elegida por el dios Ninigi en lugar de su hermana, que era la princesa Konohama. La muchacha que poseía menos poder permanecía en vida para procrear a su vez a las 2 nuevas muchachas para la próxima generación y así garantizar la ceremonia siguiente. La muchacha elegida era devorada por Datatsushi y se condenaba su alma a errar entre 2 mundos. De esta forma se puede entonces hacer la aproximación con los pescados celestiales, que podrían ser los devoradores de las almas de las muchachas. Pero no se sabe, esta es otra leyenda japonesa de pescados celestiales que devoran las almas de los hombres y hay una aproximación a ella. Bueno, las ceremonias siempre habían salido bien, pero si de plano una ceremonia fallaba por algún motivo, el caos se podía extender más allá de Hanuda, sobre toda la tierra, hundiendo todo el mundo en una dimensión paralela, la dimensión Yomotsuhegi, entre la realidad y el mundo de los muertos. En esta dimensión la sangre de Datatsushi teñiría las aguas de rojo y volvería a la vida a los muertos, que es lo que está pasando en este lugar, ¿no? En Hanuda, en esta historia que es Forbidden Siren. Ellos son los devoradores de las almas de las chicas, pero no se puede afirmar. Estos muertos que son revividos son los que se comen las almas o son llamados pescados también, ¿no? ¿Cómo vamos? Está muy complicado, pero si se dan cuenta sí tiene relación a Silent Hill, muchísima relación a Silent Hill, pero por supuesto también muchísimo el enfoque no religioso japonés, que es muy extraño. Por eso Silent Hill es una obra maestra, porque se tomó esta situación japonesa tradicional y se llevó a América, y por supuesto que fue muy original porque fue adaptado hacia una religión que más enfocada hacia lo que nosotros conocemos, que es una secta o que es una secta satánica. Ellos, si se dan cuenta, no hablan de demonios cristianos, ellos hablan de kamis malignos, ¿no? Y del infierno, pero que no es el infierno cristiano, más bien es el lugar donde viven los muertos. Vámonos a unos comerciales y regresamos.
Silence Radio. Es importante destacar, muy importante destacar, amigos, que aunque se le está dando un enfoque religioso, porque esta historia se trata sobre una secta, al igual que Silent Hill, la criatura es como extradimensional, vino del espacio. Es fascinante porque es muy parecida a la historia de It, de Stephen King, donde esta criatura Pennywise, también conocida como Bob Gray, llega del espacio de la misma forma y también maldice ese lugar sin crear un culto hacia sí mismo. Más bien él se satisface matando a la gente solamente. Entonces ya hemos visto también en historias de Lovecraft, en historias de Algernon Blackwood, estas criaturas que vienen como del espacio y que crean una bifurcación, como que se traslapan las dimensiones. Y entonces ya el lugar donde están ya no solamente es una cuestión de nuestra dimensión, de nuestra realidad, de nuestra dimensión terrenal. No, ya empieza a haber como un contacto, como una transformación hacia otros mundos, hacia donde ellos vienen. Está muy muy interesante porque se ha dado en otras historias, en otros cuentos. Y yo no creo que completamente ellos hayan tenido relación entre sí. Más bien yo siento que hay un sesgo que nos direcciona un poquito hacia algo de verdad sobre esta clase de criaturas que vienen de otros mundos a causar mal, ¿no? Pero bueno, continuamos con esta historia. Ya después de todas estas circunstancias que les estoy contando, pues la familia Kajiro, que fue quien inició la cuestión sectaria, ya estaba en relación con otras dos grandes familias de la región, la Miyata y la Makino, que también fueron entusiastas partidarios de la religión Maná. Estaban informados perfectamente de las ceremonias y apoyaban a la familia Kajiro en su realización. La familia Makino hacía partidos del culto y eran respetados por los campesinos por su estatus religioso. Me refiero a que con que hacían partidos es que hacían ceremonias también ellos por su lado, y los campesinos se daban cuenta que ellos también formaban parte importante de la religión. Los Miyata, por su parte, fundaron la Clínica Miyata. Esta clínica de 1926 a 1976 dio atención a toda la gente de ahí. Era parte de un hospital que también fue asilo psiquiátrico. Los Kajiro eran cómplices y envenenaban a las personas que podían para llevarlas a su culto, como fue el caso con el primo de un tal Akira Shimura. Pues aquí vemos ya una cuestión más profunda en un aspecto de un problema social, ¿no? De que esta iglesia empezó a tener contacto con otras familias de la región. Una de ellas siguió haciendo pequeños cultos, la otra se dedicó a hacer un hospital en el cual pues estaban ahí confabulados, a las personas las envenenaban, las raptaban y las llevaban a su secta para hacer sus cosas, ¿no? Sus sacrificios. Aquí vemos también una obsesión o una situación muy común dentro de estas dos historias, que es la imagen de un complejo hospitalario. En Silent Hill tenemos dos importantes, que es el hospital Brookhaven y Alchemilla. También tenemos un asilo psiquiátrico y un asilo para ancianos, que está cerca de Toluca Lake, del lago Toluca. Entonces vemos que el autor pues sí tenía cierta como trastorno, ¿no? Cierto como trastorno, como trauma en relación a las cuestiones médicas. A lo mejor había sido hospitalizado, a lo mejor se había asustado por estar en un hospital feo. Pero bueno, en las dos historias se nota esta circunstancia. Se supone que al involucrarse dos familias en el culto, una de ellas ya podría reproducir a estas chicas
las cuales una tenía que ser sacrificada y la otra tenía que dar vida a otras chicas para que este dios se encontrara estable, por así decirlo, ¿no? Entonces, la familia Kashiro, según los prólogos de 1976, crearon madres, dos nuevas chicas, que fueron rechazadas y que fueron encerradas en el sótano de la iglesia por los Makino. No sabemos qué empezó a ocurrir, como que entre las familias hubo desacuerdos sobre qué chicas tenían que ser confrontadas para el sacrificio y para que siguieran siendo madres portadoras del poder de este dios, ¿no? Y fueron encerradas, y una de las cosas que ellas tenían es que también poseían la inmortalidad, aunque eran sacrificadas y se podían encontrar a veces sus almas entre ambos mundos, pues si se quedaban en este mundo, aunque envejecieran, pues eran inmortales, acuérdense. Entonces, estando encerradas en ese sótano, pues ellas poco a poco se iban volviendo monstruos terribles, ¿no? Y era algo muy feo, muy terrorífico, porque entonces la familia Kashiro se molestó con las otras familias, y las otras familias empezaron a tomar a estas mujeres monstruosas para sus cultos. Porque finalmente pues eran las adecuadas, pero pues ya estaban viejas y feas, ¿no? También vemos esto en Silent Hill. Alessa sufre mucho al estar encerrada en un sótano. Después del intento de ser quemada, pues la tratan de esconder de los medios y de las autoridades, y la meten a un sótano donde la cuida una enfermera, que es Lisa Garland. Y Lisa Garland es adicta a algo que le llaman la White Claudia, que es al parecer una droga que la secta empleaba en Silent Hill. Pero pues Lisa es una enfermera que pues tenía muy sucio el lugar, al ser adicta era descuidada, y Alessa sufrió mucho estando encerrada en el sótano de ese hospital, tal y como estas chicas fueron encerradas ahí, ¿no? Para esperar su fatídico destino. Entonces ahí vemos como esa relación, es casi como ver Silent Hill, pero a través de un espejo más terrorífico, ¿no? ¿Por qué las autoridades no reaccionaron ante esta religión cruel? Es necesario saber que el pueblo de Hanuda se sitúa, debido a su geografía circundante, en un lugar muy cerrado, muy remoto de la civilización moderna. El pueblo vive desde siglos casi en autarquía. Practican sus ritos y sus hábitos en el mayor secreto y bajo la vigilancia constante de la familia Kashiro, que es, obviamente, donde reside la sacerdotisa Hisako Yao, pero se piensa que hubo persecuciones religiosas en la región en la época Edo, y los Kashiro hicieron forjar el Aomuranagi, que contiene el espíritu de Kiruden, señalado por cruz de maná, lo que permitía rechazar a los shoguns, así se les llama, que iban a quemar el pueblo. Recuerden que los shoguns eran hombres sabios de otras regiones, eran como sacerdotes sintoístas que iban con sus guerreros a quemar al pueblo, porque se habían percatado que había una cuestión incorrecta dentro pues de las ceremonias de esa clase de religión, ¿no? Está como muy confuso, pero está muy apasionante la historia. Recordemos, bueno, miren, ahorita estamos leyendo una traducción francesa y hay algunas cosas que no son muy claras, pero lo que yo entendí aquí es que a través de la cruz del maná, que fue lo que encontraron desde un principio al lado del meteorito, se pudo contener el ataque de los shoguns de otros pueblos. Esta teoría sobre el espíritu de Kiruden encerrado en el arma está basada en las propias deducciones de las personas que han analizado esto. No se sabe. Incluso extranjeros curiosos u otros molestadores también sufrieron las consecuencias al acercarse a este pueblo. Pero por supuesto que mientras el mundo más evoluciona, pues más difícil queda aislado, ¿no? Este pueblo, y comienza a aparecer y la gente empieza a saber. Déjenme les cuento que yo también estuve investigando un poquito más y se supone que está basado en un hecho verídico. No sé si la visualización o el haber visto esta criatura extraterrestre que haya llegado a un lugar y todo eso, pero sí de un pueblo que estuvo muy aislado en Japón, que tuvo su propia religión y que de pronto fue abandonado. Ahorita ya es un lugar abandonado, pero en ese pueblo que se encuentra en las montañas, hubo disturbios hace algunos cientos de años, hubo guerras, y desde entonces ha estado deshabitado porque se dice que está maldito. Entonces sí está basado en una historia real. Esta parte de la historia real nos lleva a la masacre de los 33 campesinos en 1938. Pero esa masacre se las voy a contar regresando de estos comerciales.
John Silence Radio. Pues bien, estamos hablando de la masacre de los campesinos en relación a este poblado, del cual pues surgió la historia de Silent Hill, a través de el culto religioso a una extraña criatura de otra dimensión llamada Datatsushi. La masacre en ese lugar tuvo lugar durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, no fue tan pasado. Un joven hombre armado de una espada japonesa y de varias armas de fuego asesinó a 33 habitantes, uno por uno. Diezmó a la población completamente en una única noche. Tras esta horrible tragedia, el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma y terminó por desaparecer en un deslizamiento de terreno en 1976, hace muy poco tiempo. Es ahora imposible localizarlo sobre un mapa. El pueblo se fusionó con Hanuda. Desde entonces se borró todo rastro de la existencia de aquel poblado, desde el deslizamiento del terreno, y el fantasma de ese joven aparece por las mañanas en la niebla. A partir de estos acontecimientos, que fueron reales, y en los cuales tomó el videojuego para darle mayor énfasis y sentido a su historia, está basado todo esto en 4 prólogos de lo que supuestamente aconteció en 1976, y esto ya forma parte de la historia completa, ya directamente la historia moderna, por así decirlo, de este poblado y de este videojuego. Sumiko Yao se cambió el nombre, era Hisako Yao, pero se cambió el nombre a Sumiko Yao. Según la Gaceta de Mitsumi, un terremoto causó un deslizamiento de terreno que sepultó una gran parte de Hanuda, eliminando a 33 personas y 48 viviendas. Un solo superviviente fue reencontrado, un niño de 7 años nombrado Tamon Takeuchi. El 30 de julio de 1976, a medianoche, estaban efectuando una ceremonia de sacrificio, pero la ceremonia fue saboteada por el hijo de Akira Shimura, que hasta el momento no se sabe quién es, ¿no? De hecho, la sacerdotisa escondió durante mucho tiempo su identidad, por eso les decía que se había cambiado de nombre, y su función dentro de la familia Kajiro y al culto del maná. En 1976 esta sacerdotisa se llamaba Sumiko Yao, pero a pesar de su juventud eterna, pues de pronto tuvo como un ataque de amnesia. No se sabe si fue un ataque de amnesia o si otros sacerdotes u otros cultos, por así decirlo, benéficos, la atacaron de una manera espiritual, pero provocó un fracaso en la ceremonia. Esta situación se vio en el periódico interno del poblado y tuvo que huir de la casa de los Kashiro. Miyako llega a la iglesia y encuentra al hijo de Shimura, que acaba de robar la cabeza de Datatsushi necesaria para la ceremonia. Este último seguramente había realizado lo que debía haber pasado esa noche, probablemente habiendo visto la carta de su primo Shimura, injustamente internado en el asilo Miyata. O sea que es parte de una de las familias que llevaban a cabo el culto, pero se dio cuenta que a uno de sus primos lo iban a utilizar para ese culto, y por tal motivo él se enojó y robó la cabeza de este dios. Huyen juntos de la iglesia y destruyen la cabeza de Datatsushi. Pero entre tanto, Sumiko Yao, que es la sacerdotisa con otro nombre, cayó sobre las antiguas madres portadoras en el sótano. Acuérdense que las tenían encerradas. Y volvió a ser y en ese momento se acordó que ella era Hisako Yao. Acuérdense que ella tenía como un ataque de amnesia. Pero ya era tarde, porque de pronto, al haberse destruido la cabeza de Datatsushi, pues entonces ellos entraron a esa dimensión maldita que les habían dicho, y empezó a sonar la sirena, y los aldeanos respondieron al llamamiento de Datatsushi y se sumergieron en las aguas rojas del río Maná, con el fin de celebrar el Omu Okuri y el Omu Gaeri, que era lo que los lavarán y les harían volverse eternos según el culto.
Los últimos supervivientes del pueblo se encuentran arrinconados en esa dimensión paralela. Miyako y el hijo de Shimura tratan de evitar a Sumiko Yao, acuérdense que Sumiko Yao es la sacerdotisa, y se refugian en el hospital Miyata, allí donde siempre es encerrado el primo Shimura, que comienza a volverse loco en su celda después de haber bebido el agua roja. El hijo Shimura también está haciéndose muerto, un muerto viviente, y a petición de Miyako de matarle antes de la transformación. Y por piedad esta acepta encerrarlo en un ataúd en el sótano del hospital y matarlo traspasándole el corazón con una estaca. Por eso en el videojuego luego lo encuentran momificado. Vemos aquí que hubo un problema entre familias. No estuvieron de acuerdo con las personas que eran empleadas para los sacrificios, entonces las encerraban y las tenían en un sótano, o las metían al hospital y las hacían pasar por enfermos y las sacrificaban. Entonces entre familias se pelearon. De pronto, entre todo este show, la sacerdotisa pierde la memoria, tiene un ataque ahí, no sabe qué le pasa. Uno de los hijos descendientes de la otra familia roba la cabeza de ese dios y la destruye. Entonces se enoja ese dios y entonces les hace caer la maldición que ya les había estado amenazando por muchos cientos de años, ¿no? Que es atraparlos en esa otra dimensión de aguas rojas, donde toda la gente se iba a volver muerto viviente. Está difícil, ¿no? La ceremonia ya no puede ser llevada a cabo porque no pueden hacer la cabeza de Tatsushi, que está destruida. Sin embargo, la otra hermana, Sayako Kajiro, podrá dar a luz a 2 nuevas chicas para una próxima ceremonia, para tratar de instaurar el culto. La chica de Miyata, sacerdote Makino, en 1976. El fracaso de la ceremonia abruma al sacerdote Makino de la época, acompañado por la chica de Miyata, que trata sin embargo de encontrar una última solución de socorro en vano. Además, a causa del deslizamiento del terreno, el hijo heredero Miyata muere, lo que provoca un verdadero drama en el seno de Miyata, que es una de estas familias, ¿no?, que también participan en el culto. Aunque estos últimos no han sido aspirados al Yomotsugeji, los daños en el mundo real son muy importantes y hay numerosos muertos. De este hecho van a caer sobre una pareja del pueblo que han sido sepultada por el lodo mientras que estaba sobre el camino en un coche. Lo que nos están explicando es que esta familia Miyata no entró a esa dimensión. Se quedó afuera, pero vio a todos estos muertos, ¿no? Y ellos vieron un accidente de una pareja que se quedó sepultada en su carro mientras trataban de huir. El marido murió y su mujer estaba agonizando. Sin embargo, sus 2 recién nacidos gemelos habían sido rescatados. Entonces la chica Miyata decide tomar a uno de los gemelos como el sustituto heredero que había sido muerto y le pide a Makino de tomar al otro gemelo. O sea, las 2 familias se dividen a este sustituto, ¿no? Y pues lo aceptan, agarran a estos bebés y estas 2 familias distintas con un solo hijo pretenden hacer la próxima ceremonia y van a sacrificar a 2 gemelos reales, ¿no?, que son hermanos, aunque son familias distintas. Y bueno, amigos, como podemos ver, la historia es demasiado compleja y yo cuando estaba jugando el videojuego y no entendía absolutamente nada porque estaba en japonés, entonces pues de por sí yo creo que si hubiera estado en español tampoco entiendo nada, ¿no? Y es en relación a esta secta que ocurre en Hanuda, que hay una criatura maligna que está tratando de llevar a cabo un culto, de llevar a cabo su resurgimiento en este mundo. Después existen ya más videojuegos, existe una conclusión de la historia, la cual no vamos a hablar ahorita en este instante porque lo importante no es Forbidden Siren, lo importante es darnos cuenta, y aquí viene la parte más impactante, que si todo esto lo trasladamos a Silent Hill, completamente es como... Y de una manera perturbadora, es como un espejo de Silent Hill. Es casi todo lo que pasa en Silent Hill. Es casi toda la situación. Incluso hay maldiciones sobre este lugar, así como Silent Hill, que no pueden entrar porque una vez que llegas a Silent Hill ya no puedes salir. Aquí escuchamos a diferentes investigadores, a diferentes personas de pueblos aledaños que dicen: la aldea todavía existe en las montañas y se puede encontrar ropa manchada de sangre en las casas abandonadas.
Estos testimonios, además de que son usados en el videojuego, son rumores reales de investigaciones sobre la aldea de Hanuda, que fue el escondite de este culto religioso, que es basado en una historia real, ¿eh? Continuamos. Les reitero, yo no creo que una historia real en relación a los muertos que salían, a los chivitos y a este monstruo, no, pero sí de que ocurrió una tragedia en esa zona y que aún hay vestigios de ella, ¿no? Que murió mucha gente y se volvió un lugar maldito y abandonado. Y la gente dice, la aldea todavía existe en las montañas y se pueden encontrar ropas manchadas de sangre en las casas abandonadas. Una mujer, una noche que se acercó, vio una anciana a 4 patas. Estaba devorando algo en el piso. Huyó del lugar, no supo qué sucedió. Dicen que si entras en el pueblo, te desmayarás y te sentirás muy mal y te dará vértigo debido al odio de todos los aldeanos muertos. Otra cosa muy importante es que todos los jóvenes japoneses buscadores de aventuras y de fantasmas han desaparecido. Que han dicho que van a ese lugar, se han desaparecido. Antes de concluir esta investigación, pues sí les voy a decir que puede ser como una leyenda urbana, pero sí existe la aldea de Hanuda. Y también fue el escondite de un culto religioso extraño y que ocasionó disturbios en el pueblo a tal grado de que hubo muertes, ¿no? Hubo una persecución también. Tenía costumbres y tradiciones extrañas por el lugar geográfico donde se encontraba. Acuérdense que estaba muy aislado. La gente que llegó a conocer ese lugar, porque recuerden que la catástrofe fue en 1976, entonces muchas personas lo llegaron a conocer. Dicen que es un lugar entre dos mundos y que si tú vas ahí, puedes alejarte del mundo real y quedarte ahí. Incluso, viendo los registros de Japón, hay muchas personas desaparecidas en esa zona. Y en ese lugar, pues siempre es un centro de desastres naturales, a enorme escala. En realidad, son los desastres, los terremotos, los deslaves y las lluvias lo que han mantenido sepultado ese sitio y que la gente lo considere maldito. Pero, gente que ha intentado ir, dice que no es fácil llegar a ese poblado, que toma 1 hora y media en coche desde la estación de tren más cercana a través de la montaña. Sí existe esta aldea, ¿eh? Yo estoy leyendo un testimonio de una persona que fue, pero que está en inglés, entonces la traducción es un poco difícil. La aldea había sufrido daños por un nuevo terremoto. Había personas que ya vivían ahí y que estaban tratando de reconstruir. Personas xenofóbicas que no les gustaba que fueran otros extranjeros a ver lo que pasaba, ¿no? Se supone que la ruta para llegar a esa aldea es la número 333, la cual es un número maldito en Japón, ¿no? Hay un punto en que el camino se estrecha y tienes que caminar hacia la aldea, ya no llega el auto. Hay un cartel de madera con un mapa. Aquí dicen que, por ejemplo, esta persona que intentó llegar a ese poblado estaba muy contento porque pensó que ya iba a llegar. Llegó a las afueras que estaban reconstruyendo los aldeanos de esa zona, pero en sí en el corazón de ese lugar ya no pudo llegar porque hubo como otro deslizamiento de tierra, entonces había como lodo y como bosque ahí destruido, ¿no? Quiso regresar a su automóvil, vio una casa abandonada, quiso entrar porque pues tuvo emoción, dijo pues por lo menos, ¿no? Pensó que podía ser una casa perteneciente a ese pueblo. La revisó, intentó buscar dónde podía estar la iglesia, se asomó, vio si había otro lugar parecido y pues ya decidió mejor pasar al pueblo de al lado, ¿no? Porque pues no podía quedarse en los vestigios de Hanuda ni estar en donde la gente estaba trabajando para reconstruir algunas casas, se le hizo muy extraño. Y en su camino al otro poblado se encontró a una muchacha de secundaria que le dijo: por la mañana el fantasma de un niño aparece en la niebla, ahí donde estaba usted, cerca del derrumbe. Ella no sabe por qué, pero ese chico lleva una espada y armas japonesas. Entonces este señor llegó a la conclusión: ¿habrá sido ese asesino que mató a los 33 hombres en una noche en ese pueblo?
Ya no pudo investigar más porque los lugareños ya no le dieron más información. Experimentó rumores del pueblo de Hanuda, se dio cuenta que es real, que la gente sí piensa que es un lugar fantástico, lleno de misterio, donde ocurrieron tragedias. Y en esto está basado Silent Hill. Vean cómo se magnificó, ¿no? O sea, siendo de un poblado japonés así escondido, de leyendas sintoístas, de pronto surgió Silent Hill. Amigos, a mí me dio mucho gusto hablar de esto con ustedes porque a mí me apasiona el tema. Estuvo un poquito complicado porque por los nombres, por las circunstancias, pero bueno, espero que les haya abierto un poquito más su percepción de la riqueza que tiene este videojuego, que se la hayan pasado muy bien en este programa y pues le mando un gran abrazo a mi amigo Fer, que fue quien me ayudó a tener esta información en mis manos, quien me proporcionó todo esto, ¿no? Y que me pareció muy interesante poderlo hablar. Recuerden visitar su grupo en Facebook que se llama Silent Hill 21 Sacramentos, donde vamos a ver mucha más información de Silent Hill, y su blog que se llama survivalsh.blogspot.com. Disfrútenlo, hay mucho material para leer. Yo ya le pedí permiso de volver a leer un material en este canal y seguramente en un programa futuro volveremos a trabajar esta temática. Gracias por estar conmigo. Pues ahora sí que el caso queda abierto, las investigaciones sobre ese poblado. Hay fotografías en internet reales de ese lugar. Entonces, misterio o realidad, decídelo tú mismo. Esto es John Silence Radio. Que tengas un terrorífico día o noche o no sé, limbo. Saludos.